A sus muy avanzados años falleció Belisario Betancur, un hombre a quien tenemos que definir como un príncipe de la conducta. Sus intenciones siempre fueron claras, siempre fueron limpias. Aspiró varias veces a la presidencia de la República y a los fracasos continuos se unía una inmensa capacidad de lucha por su ideario político, que nunca estuvo claro para nadie. Venía de la entraña conservadora, de la parte más conservadora del conservatismo. Alcanzó a ser candidato a la presidencia de la República en la época de los dos gemelos, de los gemelos. Luego fue candidato por su propia cuenta, luego finalmente fue candidato y fue elegido presidente de la República. Ese pensamiento conservador tuvo un viraje clarísimo hacia una izquierda social no siempre bien definida y no siempre claro. A Belisario Betancur le faltaron tal vez muchos años para definir exactamente cuál era su postulado político. Tenía una obsesión, la obsesión de la paz. Él fue el primero de la paz, él fue el primero de las palomas, él fue el primer convencido en conseguir la paz por intermedio del diálogo. Y dialogó y dialogó y dialogó con los resultados objetivos que el país conoce. Por cada frente de las FARC que estaba vigente cuando empezó su campaña, al final de su gobierno tenía 6 frentes, 6 por cada uno, o sea que de 7 frentes pasó a más de 40 frentes en armas. Ese es el resultado de esos esfuerzos. Y también tuvo reuniones más que frecuentes con el grupo del M-19, que era el grupo distinguido de la guerrilla, el debate Mancañón y el de sus amigos, como Enriquite Santos Calderón, por ejemplo, que nunca dio la cara para decir que era de ese frente, pero su amistad con Bateman ha sido 1000 veces refrendada. Pero eso no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que Belisario Betancur quiso hacer la paz con ellos, les ofreció la paz. En España llegó hasta un punto bien difícil de salir de una reunión con Su Majestad el Rey para salir corriendo a entrevistarse en un lugar excusado de Madrid, por allá en una fonda o algo parecido, a entrevistarse con los miembros del M-19. El resultado final fue el asalto al Palacio de Justicia, donde le quisieron dar un golpe de Estado esos amigos por los que tanto hubiera querido hacer, no por ellos mismos, sino por la paz que ellos representaban. Belisario Betancur. Le tocó vivir épocas tormentosas, como la de la gran crisis financiera que se venía gestando de antemano y que hizo explosión con él, y le tocó la parte más dura de saber cómo se iba a manejar. Y para eso estaban los fondos casi indefinidos del Fondo Nacional del Café, que usó precisamente para sortear la crisis. Esa fue una parte bien controvertida de sus decisiones económicas. Eso nunca se logró entender a cabalidad. Los cafeteros, que no tenían ninguna capacidad de respuesta, no la dieron, y finalmente su dinero fue a parar al sitio a donde tenían que ir para superar una crisis financiera de unas proporciones suficientes para haber arruinado el país. De manera que la plata del Fondo Nacional del Café terminó, por obra del doctor Belisario Betancur, en la solución de un problema financiero que se había creado, se venía gestando por anticipado, y que tuvo esa solución final que comentamos con ustedes. Al propio tiempo,
le sobrevino la catástrofe de Armero y otra vez el Fondo Nacional del Café fue su paño de lágrimas, es decir, la fuente de donde provinieron los únicos recursos tangibles y reales que llegaron a las arcas del Estado para tratar de sortear una crisis causada por semejante catástrofe que fue la avalancha que destruyó la ciudad de Armero y sus lugares colindantes. Hay que decir, en homenaje de Belisario Betancur, que una vez retirado de la presidencia de la República se portó con una enorme gallardía. Él decía que era una foto colocada en una pared. Se dedicó a sus tareas académicas, le apasionaba la literatura, apasionaba el manejo de la lengua, fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, donde quiso que sus restos fueran velados expresamente, fue esa su manifestación de voluntad. Y desde ese grupo, desde la Fundación Santillana, le prestó grandes servicios a la sociedad colombiana. Ese era un centro de estudio, un centro de análisis abierto a todos los debates. Belisario fue una persona de un gran corazón que en algunas circunstancias, en nuestro parecer, se equivocó seriamente, muy seriamente. Su manejo internacional con el grupo de Contadora ha sido severamente criticado porque también quiso transportar a la arena internacional sus puntos de vista sobre la paz dialogada, sobre la paz conversada. Muchos años transcurrieron desde el día en que dejó la presidencia hasta el día de su fallecimiento. Fue un tiempo de estudio, fue un tiempo de análisis dedicado a su Fundación Santillana y no dejándose involucrar directamente en los grandes problemas nacionales. Nunca fue un factor determinante de la política, ni de la política conservadora, ni de la liberal, ni de ningún sentido. No le vendió recetas a nadie, no le impuso a nadie su parecer. Fue un hombre abierto y sencillo, un buen paisa, que como todos los paisas era transparente, y tal vez sus interlocutores se aprovecharon de esa transparencia para producir sobre el país los letales efectos de un proceso de negociación que terminó en la desgracia, en lo que terminó. Habrá que decir también que no pudo comprender a tiempo lo que era la magnitud del problema de la droga en Colombia. Eso no conmovió al presidente Betancur, o no lo comprendió suficientemente, o no supo exactamente qué era lo que pasaba con el problema de la droga, que en su época fue particularmente grave. La explosión de los cultivos de coca ya empezaba en el país, que hasta el momento era simplemente un país de narcotráfico, de tráfico de una droga que venía procedente, de una cocaína que venía procedente de la altillanura peruana o de los campos bolivianos. Pues aquí empezábamos a sembrar la coca y teníamos unos enemigos feroces que heredó el sucesor de Belisario Betancur, que tuvo que pasar las verdes y las maduras el doctor Virgilio Barco para saber qué demonios hacía con los elementos vivos, los elementos dinámicos que dejó sembrados para tragedia de Colombia en Belisario Betancur, especialmente en lo que se refiere a la droga, especialmente en lo que se refiere a la multiplicación de los frentes de las FARC, a esa tragedia inenarrable que fue la del Palacio de Justicia, épocas muy difíciles por las que atravesó Belisario Betancur, que siempre manejó con su sentido cristiano de la existencia, con su buena fe, con su buena voluntad. La historia será finalmente la que defina
el resultado final de esa gestión. Una gestión muy controvertida, no fuimos partidarios de ella, no la pudimos comprender, no la hemos entendido, la criticamos abiertamente, pero Belisario siempre fue el contendor leal, el hombre bueno. Nunca podremos olvidar cuando agonizábamos en la clínica del country después del atentado que por poco nos cuesta la vida. Allá llegó Belisario con lo que es y con lo que tenía, su sonrisa y un buen libro. Nunca olvidaremos su sonrisa y nunca dejaremos de lado su buen libro. Belisario Betancur, un hombre extraordinario en muchos sentidos, tal vez profundamente equivocado, siempre con buenas intenciones. Nunca hubo en su corazón ánimo malévolo, nunca quiso dañar a nadie, nunca quiso ofender a nadie, quiso estar bien con todos, lo que lo puso al alcance de muchos que no merecían tanta generosidad de espíritu. Belisario Betancur se nos ha ido y con él se ha ido un ensayo que Colombia quiso hacer, por eso que se llamó la doctrina social de la Iglesia, que fue tal vez el sistema que encubrió un proceso de transformación del pensamiento católico hacia una izquierda que causó tanto daño en la teología de la liberación y en grupos eclesiásticos que todavía sobreviven en Colombia y en otros lugares de América Latina particularmente. Belisario Betancur, un hombre valioso en todos los aspectos de su vida íntima, de su vida privada, de la manera de comprender sus deberes como político, como presidente y después como expresidente. Aquella fotografía pegada en la pared fue su lema de comportamiento. Era un hombre del pasado que quedaba en el pasado y que nunca lo quiso revivir y que nunca quiso convertir sus acciones viejas en un ideario de la conducta nueva. Un grande señor, un gran caballero, nos acaba de dejar, pasó también épocas felices de su ocaso en una ciudad de ensueño, en Barichara, en Santander, y dedicado a su Fundación Santillana, que fue el desahogo de sus aspiraciones intelectuales, siempre en el presente, siempre vigentes. Nombre noble y altruista, la historia dirá cuán equivocado o cuán acertado pudo estar. Nosotros que fuimos sus contradictores entonces, lo seguimos siendo ahora en el plano puramente ideológico, intelectual, de pensamiento. No fueron felices los efectos de su gobierno en muchos de sus aspectos centrales, es lo que a nosotros nos parece, pero tenemos que entender, recordándolo, que se trató sin duda ninguna, de un grande hombre.